Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de S2 Grupo. En primer lugar, nos presentamos. Somos Miguel Gin y Armand Pascual. Ambos trabajamos en el área de ciberseguridad industrial de S2 Grupo. Ambos somos ingenieros industriales y hoy estamos aquí para hablar de un tipo de evaluaciones muy particulares que son las evaluaciones de seguridad integral. Los que hayáis asistido ya a alguno de los webinars previos, ya lo sabéis, pero bueno, en cualquier caso nos parece relevante mencionar que estas sesiones pretenden tener un enfoque basado en nuestra experiencia en este tipo de proyectos para que tengáis información de primera mano de cómo se llevan a cabo estos trabajos, qué elementos son relevantes a la hora de abordarlos y qué cuestiones, si no se enfocan de la manera adecuada, pues pueden convertirse en problemas que deberíamos evitar. Antes de empezar, os recordamos que podéis hacer preguntas por escrito en la parte inferior de esta pantalla y que estas preguntas os contestaremos en los últimos minutos al final de la sesión. Pues bien, si os parece bien, entramos en materia, ¿no? Abordemos en primer lugar el concepto sobre el que gira esta sesión, la seguridad integral, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad integral? Hasta hace unos años, cuando pensábamos en la seguridad de una planta industrial, pensábamos únicamente en dos cosas. Por un lado, en la seguridad de las personas, ¿no? Lo que en inglés se denomina safety, concepto que además por ahora vamos a dejar aparte. Y por otro, la seguridad física, entendida como, y simplificamos porque, bueno, seguramente todos tenemos bastante claro, ¿no?, a qué nos referimos, seguridad física entendida como todos aquellos elementos que protegen o que reducen la probabilidad de que un atacante acceda físicamente a nuestras instalaciones. De un tiempo a esta parte se ha ido incorporando también para estos entornos industriales la seguridad lógica, ¿no?, o la ciberseguridad, pensando precisamente en ciberatacantes o en ciberdelincuentes que pudieran hacer daño a nuestros sistemas de manera remota. Y abro aquí un pequeño paréntesis. A ver, es evidente que en los últimos años hemos ido viendo de manera gradual un aumento en el avance en el ámbito de la ciberseguridad industrial, ¿vale?, sobre todo en compañías públicas y también en compañías privadas. Y también es verdad, pues, que cada vez son más esos entornos en los que se ha comenzado a trabajar en esta cuestión. Sin embargo, y no nos vamos a detener en esto porque seguramente pues, nos haría casi para otro webinar, en la actualidad nos encontramos con niveles de madurez en ciberseguridad muy dispares en función de las compañías y del ámbito industrial, ¿no? Y no queríamos dejar de mencionar esto porque, a ver, si bien la ciberseguridad en instalaciones industriales ya nos suena como algo extraño, todavía queda mucho por avanzar. Bueno, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad en entornos industriales, omitiendo el safety, pensamos en esas dos seguridades, la física y la lógica, cubriendo por un lado la seguridad de lo tangible y local en las instalaciones y por otro lo de lo virtual y lo remoto. Pues bien, esa unión de seguridades, abordándolas de una manera conjunta, es lo que entendemos como seguridad integral. Entre el mundo físico y el mundo lógico existen multitud de interdependencias que exigen el trabajo agregado de ambas seguridades para una adecuada protección de los sistemas. Y esto es todavía más relevante si cabe en un ámbito como el industrial, donde la interacción con el mundo físico es su propia naturaleza, ¿no? Y donde además existe una creciente dependencia del ámbito lógico en busca de una producción mayor, mejor y más eficiente. Cuando hablamos de estas interdependencias, quizás se entienda mejor con un par de ejemplos. Como decíamos, una debilidad de seguridad lógica puede tener consecuencias desde el punto de vista físico, ¿no? Y podemos irnos a casos como el del ransomware. Ya sabéis, el ransomware es ese tipo de malware que cifra equipos y pide un rescate económico por ellos. Bueno, pues los equipos que se encuentran en el nivel de supervisión de un sistema de control, estaciones de operación, por ejemplo, o servidores SCADA, son equipos habitualmente similares a los de una red corporativa convencional, ¿no? Y en la gran mayoría de casos pueden verse afectados también por este tipo de malware. En determinados procesos industriales, la pérdida de visibilidad de ese nivel de supervisión de estos equipos implica necesariamente la parada de la producción con consecuencias pues, que os podéis imaginar, ¿no? Sin embargo, si pensamos además en ransomware incluso más dirigido o más avanzado, del que además ya hay un caso real precisamente dirigido a equipos de nivel de control, las consecuencias son todavía más claras, ¿no? Pues esto es solo un ejemplo que es sencillo, pero se ve de manera muy evidente que debilidades en el ámbito lógico pueden tener consecuencias directas también en el mundo físico.
Y el caso inverso también es cierto, claro. El acceso de personal no autorizado a un entorno industrial como consecuencia de una debilidad, por ejemplo, en el control de accesos al mismo, puede permitir a un atacante el acceso lógico, por ejemplo, a través de una toma de red, ¿no? de la red de control industrial. Además, por otro lado, es relativamente común que en las instalaciones industriales existan conexiones a redes corporativas, por lo que este riesgo no se limita solo a las redes de control, sino que también puede extenderse a estas otras redes. Pensemos, además, que en el ámbito industrial hay algunas circunstancias adicionales que pueden incluso pues, dar lugar a situaciones de mayor riesgo, ¿no? Las instalaciones industriales, como sabéis, se encuentran muy frecuentemente en entornos que no son urbanos y con frecuencia, además, están distribuidas por amplias extensiones. En algunos casos, incluso, pues, con elementos que están geográficamente dispersos o en los que no hace falta que haya personal de manera presencial las 24 horas del día, ¿no? Como puede ser, por poner algún ejemplo, captaciones de agua en procesos productivos, bombeos en el caso de distribución de agua o subestaciones, ¿no? En el caso de transporte o de distribución eléctrica. Bueno, pues habitualmente el despliegue de medidas de seguridad física atiende, como no puede ser de otra manera, a la criticidad de la instalación que se quiere proteger, ¿no? Es decir, instalaciones menos relevantes o menos críticas desde el punto de vista del proceso industrial tienen normalmente una menor inversión en medidas de seguridad. Sin embargo, si no existen medidas de seguridad lógica que lo impidan, el acceso físico a una instalación menos relevante desde el punto de vista del proceso puede dar acceso lógico a otros emplazamientos que tengan mayor criticidad, ¿no? Como es lógico, esta interdependencia de la que estamos hablando no solo la conocemos nosotros, sino que también es conocida por parte de los atacantes, ¿no? Y de hecho, una parte de los ataques dirigidos de mayor complejidad que estamos viendo en los últimos años, pues no son puramente físicos y no son puramente lógicos, sino que se componen de una combinación de estos dos ámbitos, ¿no? Y frente a esto, evidentemente, pues existe una preocupación, ¿no? Y una preocupación que se acaba plasmando también a nivel legislativo. Y lo vemos, por ejemplo, en la LPIC, ¿no? En la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y en el reglamento desarrollado en el Real Decreto posterior, donde se hace mención explícita a esta seguridad integral y donde se establece además la necesidad de disponer de medidas en esa dirección en los planes de protección específicos de este tipo de instalaciones. Del mismo modo, de manera más reciente, ocurre algo similar en la Ley de Seguridad de Redes y Sistemas de Información y el reglamento que fue publicado a comienzos de este año, donde de nuevo se menciona la seguridad integral. Este es el caso español, pero en ambos casos, tanto en la LPIC como en la Ley de Seguridad de Redes y Sistemas de Información, existen otros casos, esos ejemplos de legislación similar en otros países y especialmente a nivel europeo, por ser leyes que se transponen de directivas de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues todo esto está muy bien, pero ¿cómo es la realidad en instalaciones industriales, ¿no? ¿Cómo se está abordando en la actualidad esta seguridad integral? Pues lo cierto es que hasta ahora, aunque en algunos casos muy concretos existen ya responsables de seguridad integral, estas dos seguridades se abordan habitualmente de manera separada por departamentos generalmente distintos, por personas con perfiles y conocimientos muy diferentes, ¿no? Por un lado, como veis ahí, tenemos el Departamento de Seguridad Física, ¿no? Que vela por la protección física de las instalaciones y que probablemente lleve en la organización casi desde que la propia organización nació, ¿no? Depende de las instalaciones industriales, pero bueno, no es extraño que en algunas se disponga de vigilantes de seguridad, de mecanismos de control de acceso, de videovigilancia o, bueno, pues de variedad de sistemas de seguridad electrónica que al final pues, pueden proteger tanto el perímetro como el interior de las instalaciones industriales. Normalmente, la disposición de esas medidas de seguridad física en una instalación atienden a un análisis de riesgos y, por tanto, a la criticidad del proceso o las partes del mismo que se quieren proteger, ¿no? Sin embargo, puede haber elementos que no se hayan identificado como críticos y que puedan también afectar al proceso. Por ejemplo, se protegen salas de control, se protege cierto acceso a equipamiento físico, pero no siempre se protegen los equipos de la electrónica de red, por ejemplo, ¿no? Que pueden dar acceso lógico a otros elementos y no se hace porque desde el punto de vista físico no parecen una parte crítica de ese proceso productivo. Por otro lado, tenemos a los departamentos de ciberseguridad, ¿no? Que trabajan en entornos industriales
como hemos dicho de manera más reciente, y aunque como decíamos, se avanza en la buena dirección, en muchos casos la ciberseguridad no se aborda todavía con todo ese conocimiento de los procesos industriales, ¿no? Es habitual que el personal responsable de definir las medidas de seguridad lógica no esté implicado en la operación o el mantenimiento de los sistemas industriales, o no disponga de todo el detalle del proceso industrial, ¿no? O incluso que no conozca esas interdependencias entre los elementos del mismo. Incluso en los casos que sí que es así, ¿no? Que sí que se conoce ese proceso, es habitual que el Departamento de Ciberseguridad quede completamente al margen de la disposición de las medidas de seguridad física o simplemente no las conozca porque quedan fuera completamente de su ámbito de actuación. Y esto genera situaciones como la que nos encontramos pues, hace unos meses trabajando en una planta de producción. Os hemos traído este ejemplo con algunos gráficos para que bueno, sea más visual el ejemplo. En este caso, el Departamento de Seguridad Física había dispuesto en esta planta de producción buenas medidas de protección perimetral, ¿no? Y controles de acceso adecuados para poder entrar en la instalación. Por otro lado, teníamos el Departamento de Sistemas y de Ciberseguridad, que había segmentado de manera adecuada la red corporativa de la red industrial y estaban bastante bien definidos esos niveles dentro de la red industrial. En este caso, este proceso requería de agua, ¿no? Y para eso tenían un sistema de captación, como el que veis ahí arriba, que se encontraba a un par de kilómetros. Pues bien, ese sistema, que se encontraba fuera de las instalaciones principales, por considerarse secundario y no crítico para el proceso, porque había, de hecho, pues unos depósitos de agua en la instalación principal que permitían mantener el proceso en funcionamiento durante un par de días, ese proceso, esos equipos, como os decía, que estaban fuera, disponían, y lo diremos de manera políticamente correcta, de medidas de protección física mucho menores de las que había en el emplazamiento principal. Los equipos de control de captación se encontraban en un armario junto al bombeo, ¿no? Y desde el punto de vista lógico, la red de control, y específicamente del nivel de control, se extendía ese punto al exterior, ¿no? A una zona exterior que además estaba débilmente protegida. En la práctica, un atacante que estuviera conectado a un switch de ese armario podría llevar acciones malintencionadas controlando completamente el proceso productivo. Pues bien, este es solo un ejemplo sencillo del tipo de cosas que nos encontramos, ¿no? Y que evidencian además que incluso en casos como este, en el que de manera independiente cada departamento, el de seguridad física y el de seguridad lógica, habían llevado a cabo acciones por separado para proteger los sistemas, la falta de esa visión integral de la que estamos hablando pues puede dejar una serie de debilidades que son significativas y que tienen implicaciones importantes sin proteger. Con todo, lo que estamos viendo es que las amenazas en el ámbito de la seguridad integral existen y que el impacto sobre los sistemas industriales pues puede ser elevado, ¿no? Vemos también, por otro lado, que existe una preocupación en la medida en la que se está legislando al respecto y vemos, además, pues que hay margen o que hay cierto margen de mejora atendiendo al modo en que hasta el momento pues, se está abordando la seguridad integral en los entornos industriales. Con ello, pues identificamos una serie de preguntas que veis ahí a las que pues, entendemos que es necesario dar respuestas, ¿no? En primer lugar, es importante saber cómo estamos en cada una de esas dos patas de la seguridad integral, ¿no? Las medidas de seguridad física que tenemos cubren de manera adecuada los riesgos de intrusión, se conocen y se ejecutan adecuadamente las órdenes de puesto de los vigilantes, las redes están bien segmentadas, existen conexiones o accesos lógicos desde el exterior que no estén controlados, ¿no? En segundo lugar, tenemos que saber cuáles son las interdependencias particulares que se dan en nuestro negocio de instalación, ¿no? De este modo, cuando tengamos que disponer de una serie de medidas, podemos atender a ese riesgo o a esa dependencia, ¿no? Ese riesgo que es dependiente. En tercer lugar, es importante saber en qué medida estas interdependencias identificadas pueden afectar en realidad a mi proceso productivo. Y por tanto, una vez tenemos esa foto inicial de cómo estamos, conocemos esas interdependencias y sabemos cómo afecta a nuestro proceso, tenemos que saber qué tenemos que hacer para avanzar, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que deberíamos llevar a cabo para avanzar en esa dirección adecuada? Y por último, y no menos importante, porque tiene una relevancia mayor de la que puede parecer al principio, ¿hasta qué punto
la dirección o los responsables de esos departamentos de seguridad física y de ciberseguridad de los que hemos hablado son conscientes de esos riesgos, ¿no? Y de la relevancia de ese enfoque integral. ¿Por qué? Pues porque esa percepción es la que facilitará o no la mejora en este ámbito, ¿no? Y la cuestión es que creemos que las evaluaciones de seguridad integral, tal y como las planteamos, pueden dar respuestas a cada una de estas preguntas. Bien, para dar respuesta a estas preguntas que nos acabamos de hacer, lo primero es que establezcamos una serie de elementos que van a ser la clave para que el planteamiento de este tipo de evaluaciones sea exitoso. Entonces, ¿qué podemos hacer para abordar la seguridad integral? Bueno, como en cualquier circunstancia en la que queremos mejorar, lo primero que tendremos que hacer es poder medir o evaluar en qué situación nos encontramos actualmente. Para ello, necesitamos que participen especialistas con conocimientos sobre seguridad física, personal con conocimientos sobre seguridad lógica y personal que haya trabajado en la seguridad integral y en las interdependencias que hemos comentado anteriormente, para evitar reproducir el modo de trabajo que nos hemos encontrado hasta ahora. Este enfoque, además de poder determinar aquellas debilidades de naturaleza física o lógica, permite identificar los diferentes caminos o vectores de ataque ciberfísicos que podrían ser utilizados para materializar una amenaza sobre una infraestructura industrial. De este modo, la identificación de debilidades tanto físicas como lógicas desde un punto de vista integral permite establecer iniciativas para mejorar la ciberseguridad y la seguridad física de una manera conjunta. Además de realizar lo que podríamos considerar como una evaluación más o menos tradicional, salvando un poco o tomando los matices que hemos ido comentando anteriormente, creemos que una aproximación muy interesante y que complementa muy bien con los resultados que se obtienen de la evaluación es el poder realizar un simulacro real de intrusión o un simulacro de ataque sobre una instalación que se está evaluando. De este modo, conseguimos validar que los caminos de riesgo que hemos podido ir identificando durante la evaluación no son solo posibles, sino que además podemos demostrar de una manera empírica cómo se materializaría un ataque sobre esta infraestructura industrial en particular. Esto tiene diferentes ventajas y es que, por un lado, se pueden conseguir evidencias de debilidades más allá de las que se pueden recoger en un informe, y por otro lado nos permite comprobar operativas de trabajo que no podrían ser evaluadas de otra manera, como puede ser el caso de órdenes de puesto de un vigilante de seguridad. Aquí queremos hacer un pequeño matiz, y es que aunque evidentemente el enfoque de la evaluación sea integral, durante lo que dura el simulacro únicamente se van a explotar aquellas debilidades físicas que se han identificado para llegar al punto de acceso lógico. Esto es así por la criticidad de los procesos industriales y por la complejidad de las debilidades lógicas que se pueden identificar. Por tanto, una vez lleguemos al punto que hemos considerado como objetivo, se van a asumir las consecuencias de los resultados que se han obtenido durante la evaluación de ciberseguridad. Es importante también mencionar que todo este ejercicio en todo momento es supervisado y controlado para reducir al máximo los posibles riesgos sobre los asaltantes o sobre la propia instalación. Además, toda la intrusión es grabada en vídeo para poder disponer de una evidencia diferente que ayude a reflejar mejor o de una manera más visual aquellas debilidades que se han identificado y todos sus riesgos. Esto permite mejorar la percepción del riesgo de las instalaciones y facilita en cierta medida la divulgación de la importancia de proteger instalaciones industriales desde un punto de vista integral. Si nos adentramos en cómo se realiza una evaluación de seguridad integral sobre una instalación industrial, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en qué pasos podría seguir un atacante para llevarla a cabo. En este caso, se sigue una aproximación en la que podemos distinguir aproximadamente unas 5 fases diferenciadas y que a continuación vamos a ver con más detalle. Por un lado, tenemos el primer paso que sería un atacante, que es conocer el detalle de la instalación industrial mediante la búsqueda de información que pueda aparecer pública en Internet. La segunda etapa consiste en la realización de diferentes actividades de ingeniería social
para obtener información del proceso, de tecnologías, de credenciales y toda la información que podría ser útil de cara a materializar un ataque. Lo siguiente o el siguiente paso que seguiría un atacante sería profundizar en el detalle del proceso industrial de una instalación. Para emular eso, lo que nosotros llevamos a cabo es un análisis de todas las medidas de seguridad existentes, tanto físicas como lógicas, y su interdependencia. En este punto, con todas las etapas previas y toda la información recopilada, el siguiente paso que haría un atacante es elaborar los diferentes caminos que seguiría para poder materializar o llevar a cabo precisamente ese ataque, ¿no? Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos durante los trabajos. Definimos los vectores de ataque que nos permitirían acceder a la instalación y, por otro lado, afectar al proceso industrial o a la compañía en su conjunto. Para finalizar, donde el delincuente ejecutaría su ataque, nosotros llevaremos a cabo el simulacro de intrusión sobre la propia instalación. Bien, vamos por partes. Como hemos visto, la aproximación que seguiría un atacante, en primer lugar, sería la búsqueda de información pública por Internet. Para realizar esta aproximación, habitualmente lo que hacemos es utilizar el concepto de caja negra, en la que tenemos poco conocimiento sobre la instalación e intentamos buscar la mayor cantidad de información posible en fuentes abiertas, tanto de la compañía como de la infraestructura que queremos evaluar. Y queremos buscar toda aquella información que nos pueda ser útil de cara a abordar pues, las siguientes fases del proyecto. Una de las principales búsquedas que se suele realizar es la búsqueda de información sobre el personal que trabaja en la instalación. Esto nos permite conocer el puesto de trabajo de cada empleado e identificar el personal que podría ser relevante de cara a obtener información en esas fases posteriores. Este punto es especialmente interesante, ya que en ocasiones las personas suben información relevante de su puesto de trabajo, por ejemplo, a sus redes sociales, como podría ser LinkedIn. De hecho, no sería la primera vez que durante nuestras evaluaciones pues, nos encontramos información útil en estos perfiles, como podrían ser fotos de proceso, marcas y modelos de los componentes del proceso o las tecnologías utilizadas. También es habitual que contratistas o proveedores que han participado tanto en la construcción como en la integración de los sistemas de control publiciten sus casos de éxito en su página web o en sus redes sociales. Al igual que pasa con el personal, pues algunas veces se proporciona información de más que en este caso pues, podría dar pie o podría ser utilizada para realizar un ataque dirigido. Otra búsqueda habitual es la búsqueda de proyectos de final de carrera o proyectos de final de grado de la universidad, ya que algunas veces existen trabajos que están publicados y que son accesibles por todo el mundo y que describen de manera detallada pues, cuáles son los procesos industriales o tecnologías utilizadas en alguna de las compañías e incluso la elaboración de nuevos proyectos o modificación de procesos existentes. También se suele investigar casos de fuga de información o leaks de credenciales que puedan afectar a la compañía o a la búsqueda de posibles activos y servicios expuestos en Internet. De hecho, más de una vez nos hemos encontrado algún sistema SCADA expuesto, no es algo que sea muy habitual, pero bueno, alguna vez nos ha ocurrido. A modo de ejemplo y de manera anonimizada, pues podéis ver algunas capturas de lo que hemos ido encontrando en proyectos de este tipo y pues bueno, podemos ver planos de instalaciones, horarios y turnos de los vigilantes de seguridad, incluso información de si van armados o no. También podemos ver marcas y modelos de algunos elementos de proceso. Podemos encontrar fugas de credenciales de algunos empleados de la compañía. En definitiva, información que podría ser utilizada por un atacante para comenzar a preparar un ataque dirigido. Bien. En la siguiente etapa, siguiendo los pasos de un atacante, tenemos la ingeniería social. Aquí podemos distinguir dos objetivos claramente diferenciados. Por un lado, se busca obtener información relevante sobre el proceso y las tecnologías que se utilizan en la instalación, que de nuevo nos pueda ser útil de cara a realizar un ataque dirigido, mientras que el segundo objetivo, aunque no tiene que ver directamente con el propio proceso de ataque de por sí, es útil para poder medir el grado de concienciación que el personal de la compañía
y en especial aquellos que tienen más conocimiento sobre el proceso productivo y el sistema de control, pues tienen. Y, entonces, os preguntaréis, ¿cómo llevamos a cabo las tareas o las campañas de ingeniería social? Bueno, en esta ocasión, a diferencia de lo que hemos visto antes, utilizamos el concepto de caja gris, en el que partimos de la información que hemos obtenido durante la fase anterior, pero además solemos solicitar algo más de información a la instalación o a la compañía, de manera que nos facilite la toma de contacto de los empleados. Entre la información que solemos pedir habitualmente, pues se pueden encontrar desde números de teléfono, nombres completos de empleados o correos electrónicos. Al final, toda esta información siempre se pide, siempre y cuando pues, no la hayamos podido obtener nosotros mediante la búsqueda previa en fuentes abiertas. Y es que aquí es necesario hacer un pequeño inciso, y es que habitualmente, aunque se realiza una evaluación, cuando la realizamos tenemos tiempo limitado, por lo que no siempre es posible obtener toda la información que un atacante con tiempo ilimitado pues, sí podría conseguir, ¿no? De ahí que no se utilice el concepto de una caja negra, sino que se derive hacia una aproximación un poco más gris. Y bien, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué acciones llevamos a cabo para realizar la ingeniería social? Bueno, pues hacemos llamadas telefónicas, campañas de phishing y también media dropping. Por lo que respecta a las llamadas telefónicas, o también conocidas como phishing, habitualmente nos solemos hacer pasar por algún superior o incluso por alguna persona de otro departamento de la compañía para que la llamada parezca de verdad y el personal no sospeche ante una llamada de estas características. Aquí, para que os hagáis una idea, se siguen dos aproximaciones diferentes. Por un lado, se busca ver qué información personal de los empleados son capaces de proporcionar a un desconocido, y por otro lado se realizan algunas preguntas en referencia pues, al proceso o información que se haya obtenido de manera pública. De hecho, algunas veces incluso se pueden adquirir dominios de correo electrónico con nomenclaturas similares a los utilizados en otros departamentos de la compañía para dotar de mayor veracidad a estas llamadas, ¿no? Como de manera complementaria. De hecho, os sorprendería la cantidad de veces pues, que hemos podido obtener información personal de empleados que nos indiquen turnos de trabajo, nombres de superiores o incluso algunos proveedores que trabajarían en la instalación haciendo uso únicamente pues, de las llamadas telefónicas. Aquí lo más importante es hacernos pasar por alguien que tenga cierta credibilidad y que, por ejemplo, si nos hacemos pasar por una persona de otro departamento, la información que nosotros estemos solicitando esté acorde a las funciones o competencias de ese departamento, ¿no? Porque, por ejemplo, que no tendría sentido que nos hagamos pasar por el departamento de recursos humanos, por ejemplo, y estemos pidiendo arquitecturas de red o nombres de proveedores, ¿no? Tenemos que tener una cierta coherencia en la información que se pide y el perfil falso que hayamos generado. De ahí la importancia de que quien participe en esta tipología de proyectos tenga el conocimiento sobre qué documentación se suele manejar en este tipo de entornos y qué vocabulario también es el que se suele utilizar. Por otro lado, para lo que son las campañas de phishing, a diferencia de lo que es habitual en este tipo de ejercicios, no buscamos el robo de credenciales o de información personal, sino lo que nos interesa en este caso es poder evaluar cómo de bien o cómo de mal están concienciados con la ciberseguridad los empleados. Aunque es cierto que, como comentaba antes, pues que se podría dar el caso de utilizar dominios de correo electrónico para contactar directamente con empleados y en especial en aquellos que se les haya podido solicitar información pues por vía telefónica, ¿no? Hacer como un ataque un poco más dirigido a nivel de correo electrónico. Con el media dropping al final pasa un poco lo mismo, ¿no? Que con el phishing. Lo que buscamos aquí no es obtener información de por sí, sino que lo que buscamos es evaluar o medir el grado de concienciación de los empleados. Para ello, lo que hacemos es preparar una serie de USBs con archivos maliciosos que nos permiten saber si algún empleado pues, ha insertado el USB en su equipo o si ha abierto algún archivo de los que se han introducido dentro del USB. Aquí lo que nos dice la experiencia es que para evitar que la gente sospeche o nos pille, ¿no? de esos intentos de ingeniería social, tenemos que intentar pasar desapercibidos
en estas acciones y hay que encontrar el momento adecuado para poder realizarlo. Porque en este caso, si lo llevamos, o sea, si se lleva a cabo muy cerca de otras actividades del proyecto, pues podría levantar sospechas sin querer. Entonces, para finalizar con este punto, me gustaría destacar que para que estas acciones se asemejen a las acciones que llevaría un atacante y funcionen, es necesario adaptarlas a la realidad de cada instalación o cada compañía, por lo que no siempre se utilizan las mismas técnicas y se utiliza el mismo enfoque para obtener la información. Bien, ahora pasamos al siguiente punto dentro de nuestra metodología, el análisis del proceso de negocio y las medidas de seguridad integral que en este caso lo protegen. Podríamos decir que esta fase es como el core, ¿no? Es el núcleo sobre lo que gira todo lo demás. Aquí es donde evaluaremos o donde se evaluará cuál es el estado de las medidas de seguridad física, cuál es el estado de esas medidas de seguridad lógica que se han instalado y que permitirán definir el camino o identificar ese vector de ataque que se explotará durante el simulacro de intrusión. Ahora no vamos a entrar en el detalle de lo general de la evaluación de ciberseguridad industrial, puesto que estas cuestiones ya las tratamos en un webinar anterior. Lo que sí que nos parece relevante es comentar con algo más de profundidad pues, aquellos elementos diferenciales de ese tipo de evaluaciones. Por lo que respecta al análisis de las medidas de seguridad física, algunas de las acciones que se llevan a cabo incluyen pues, desde la revisión de las medidas de seguridad perimetrales, ¿no? Como podría ser el vallado pues, para ver que estas son adecuadas para la tipología de la instalación. Se revisa también pues, que no existan, por ejemplo, pues, puntos ciegos tanto en la cámara de biovigilancia como en los sensores volumétricos, o incluso que los controles de acceso que se han establecido dentro de la instalación pues, son adecuados, ¿no? Estas tareas habitualmente las realizamos junto al coordinador de seguridad de la instalación, que al final pues, es quien conoce el detalle de las operativas definidas, por ejemplo, en los vigilantes de seguridad, en caso de haberlos en esa instalación, y conoce también aquellas tecnologías que están instaladas para la protección física. En este caso, el análisis de seguridad física pues, se complementa con los resultados del simulacro de la intrusión, ya que es importante pues, garantizar que efectivamente las medidas de seguridad que se han instalado funcionan correctamente, estén bien configuradas y estén bien taradas y que la operativa utilizada para la supervisión de la seguridad pues, es en este caso la adecuada. Por poner esto un poco más en contexto y entender por qué lo decimos, en nuestra experiencia nos hemos encontrado con diferentes situaciones en las que incluso después de haber realizado el mantenimiento periódico habitual en esta clase de sistemas, estas no han funcionado como deberían, ¿no? Por poner un ejemplo, existen situaciones en las que los sistemas de detección se pueden deshabilitar porque no paran de saltar o porque no dejan de dar falsos positivos o empiezan a saltar muchas veces las alarmas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que una instalación que es colindante a un camino o a otra instalación en la que pueden, por ejemplo, pasar animales de manera habitual, si cada vez que un animal se acerca a estos sistemas de seguridad y se produce una alarma, no es nada descabellado poder pensar que estos sistemas pues, se puedan deshabilitar temporalmente pues, para evitar precisamente eso, ¿no? Que estén generando todo el rato falsos positivos. Otra situación que nos podemos encontrar es en la existencia en algunas instalaciones de algunas zonas de acceso restringido en las que para poder acceder pues, se debe solicitar de una manera previa que se deshabiliten los sistemas de seguridad. En estas situaciones es muy importante tener clara la operativa a seguir para que los sistemas no se dejen desarmados cuando ya han terminado las labores por las cuales se había deshabilitado, ¿no? Entonces, en este caso, como veis, aquí no basta con tener un conocimiento técnico de las medidas instaladas, sino que también es necesario saber cómo se trabaja y qué elementos particulares tiene esa instalación, ¿no? De nuevo, pues, vemos la necesidad pues, de ese conocimiento mixto del equipo de trabajo. El segundo elemento a tener en cuenta para este análisis es conocer el detalle del proceso industrial que se lleva a cabo en la instalación. Como comentaba Armand antes, es muy importante conocer el detalle de cómo funcionan los sistemas de control,
qué elementos de comunicación y electrónica de red tienen y cuál es el alcance de las redes que se han establecido para poder detectar pues, instalaciones o puntos de acceso desde otros emplazamientos que no sean el de la propia instalación. Estas tareas generalmente se suelen realizar junto al personal de mantenimiento, personal de instrumentación y control en caso de haberlo, o con personal de operaciones. Al final, lo que nos interesa es conocer esos procesos industriales, cuáles son sus elementos más críticos, de modo que podamos identificar pues, todas aquellas debilidades que pudieran suponer un riesgo para la operación de los sistemas. Por último, tenemos el análisis de la seguridad lógica. De nuevo, sin querer entrar en mucho detalle, uno de los principales objetivos de este análisis es identificar qué caminos se podría seguir para poder afectar precisamente a ese proceso productivo, ¿no? Ya sea desde el punto de vista lógico, como podría ser establecer un camino, ¿no? o un acceso a los sistemas de control desde la red corporativa, por ejemplo, o desde el punto de vista físico, en el que, por ejemplo, sería posible acceder físicamente al emplazamiento donde se encuentra la electrónica de red de la red de control. Además, en esta aproximación, lo que se busca es identificar pues, toda la clase de debilidades, tanto técnicas, debilidades organizativas, debilidades procedimentales, que al final pues, pudieran afectar al correcto funcionamiento y operación de los sistemas. Entonces, en este contexto, pues, algunas de las acciones que se suelen realizar contemplan tanto el análisis de la segmentación de las redes, la comprobación de la configuración de equipos o la detección de vulnerabilidades, por poner algunos ejemplos. Entonces, una vez se han realizado las pruebas correspondientes al análisis de las medidas de seguridad de una instalación, podemos tener un conocimiento sobre cuál es el estado tanto de la seguridad física de la planta y de la protección de sus elementos más críticos a nivel físico, y también sobre cuáles son sus deficiencias o debilidades a nivel lógico que podrían afectar al proceso productivo. Dicho esto, una vez tenemos identificadas pues, todas estas debilidades de los dos ámbitos, podemos establecer o empezar a establecer, digamos, relaciones entre ellas y así poder definir o identificar los diferentes escenarios de riesgo con sus respectivos vectores de ataque. Este análisis al final es el que nos va a permitir definir finalmente el caso de abuso que será comprobado con la realización del simulacro de la intrusión. Con todo esto identificado, digamos que podemos decir que ya estamos en una posición adecuada en la que podemos empezar a definir pues, oportunidades de mejora que permitan, por un lado, incrementar el nivel de ciberseguridad de la instalación, como también incrementar el nivel de protección de seguridad física, ¿no? Aunque este último pues, se puede complementar pues, con los resultados de la simulación de intrusión. Bien, podemos decir que con toda la parte de análisis hecha, pues podemos dar paso a lo que sería la realización, ¿no? del propio simulacro de intrusión. Aunque parezca obvio, uno de los principales requisitos para abordar un proyecto de estas características es disponer de un equipo con especialistas de intrusión que tengan los conocimientos y capacidades necesarias para escalar, saber cómo caer o incluso abrir cerraduras, por poner algunos ejemplos. En definitiva, tienen que tener una serie de habilidades muy especializadas que permitan adaptarse a cualquier tipo de escenario o a cualquier instalación. Como hemos comentado, el camino a seguir y los puntos de acceso por los que tendrá que entrar nuestro especialista en una instalación viene determinado por el análisis previo de las debilidades tanto físicas como lógicas. En este punto, una vez se tiene claro cuáles son los objetivos, ¿no? cuál es el objetivo final de la intrusión, se define pues, todo lo que sería toda la planificación a seguir durante el asalto, desde la identificación de los puntos concretos de acceso, el camino a seguir hasta el lugar objetivo e incluso pues, cuáles podrían ser las acciones que tendría que realizar el asaltante en caso de ser descubierto, ya sea por el propio personal de la instalación como por los sistemas de seguridad. Entonces, de manera adicional al propio acceso a las instalaciones,
la experiencia lo que nos dice es que hay toda una serie de elementos alrededor que debemos de saber cómo resolver, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿cómo vamos a comunicarnos desde el exterior con los componentes del equipo que están haciendo la intrusión, ¿no? ¿Qué información en tiempo real es conveniente que tenga el propietario de la instalación? ¿De qué elementos de la intrusión debe quedar registro o evidencia de cara a mostrar los resultados? Todas estas cuestiones se deben haber tenido en cuenta de manera previa y debe contarse con el know-how suficiente para que en el momento de ejecución del simulacro todo esto pues, se desarrolle durante lo previsto y no exista ningún contratiempo. Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de planificar y coordinar una intrusión de estas características es garantizar el secreto del ejercicio. Esto parece que sea algo bastante obvio, pero si lo que queremos es comprobar cuál es el estado de la seguridad en una instalación mediante una intrusión o una simulación de ataque, no podemos anunciar a bombo y platillo lo que vamos a hacer, ¿no? Parece algo obvio. Y aquí es especialmente relevante involucrar únicamente al personal estrictamente necesario para poder coordinar aquellas actividades y asegurarse que todo el personal que participe pues, guarda la reserva necesaria para que no se difunda, ¿no? el ejercicio. Hay que tener en cuenta también que en función de la tipología de la instalación sobre la que se va a realizar la intrusión, tenemos que ver cómo vamos a coordinarnos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de modo que estén en sobreaviso, sean conocedores del simulacro y esté claro cómo se va a proceder en función de las diferentes situaciones, ¿no? Que se podrían dar durante la prueba, durante lo que sería el simulacro, ¿no? Entonces, como anécdota y de manera conjunta lo que estábamos comentando antes, ¿no? de ser discretos y con el personal que conoce el ejercicio, os voy a contar un pequeño anécdota que nos pasó durante uno de los últimos simulacros que hemos realizado, y es que el vigilante de la instalación a la que estábamos accediendo, pues descubrió de que el ataque pues, no se trataba de un ataque real cuando llamó precisamente a la policía. Y es que cuando este contactó con ellos, la propia policía fue quien les indicó que no pasaba nada y que se trataba pues, de un simulacro, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque este caso no impidió la realización de la prueba en sí, sí que evidencia pues, que debemos ser muy cuidadosos con quién tiene la información y con multitud de elementos que tienen influencia sobre la propia simulación o la intrusión o el simulacro. Otra cuestión a tener en cuenta también es la coordinación de inicio y fin de los ejercicios. Y es que tenemos que pensar también que en muchas de las instalaciones industriales puede que no haya la misma cantidad de personal o la misma cantidad de empleados durante todo el día, por lo que escoger la franja horaria en la que realizaremos el ejercicio pues también es un elemento crítico que tenemos que tener en cuenta. Otro de los elementos que nos ayudará a poder trabajar en la divulgación de los resultados, o los resultados en este caso, pues de la intrusión, ¿no? Del simulacro, es el material videográfico que obtengamos de este. Para ello, pues tenemos que ser también muy cuidadosos con la calidad del material que obtenemos y tener claro desde el primer momento no solo cómo se va a desarrollar la intrusión, sino además qué elementos de la misma nos va a permitir contar todo el proceso para que se entienda de una manera intuitiva, ¿no? Desde el modo en el que el atacante pues, ha obtenido la información, qué métodos se utilizan pues, para acceder a las instalaciones, qué medidas de seguridad existentes y funcionan, y identificar también pues, qué medidas no funcionan, qué consecuencias tiene esto pues, para el proceso industrial y la compañía en todo su conjunto. Además, todo esto es importante contarlo de una manera ejecutiva y de modo que captemos pues, la atención de quién va a ver el resultado en este material videográfico, ¿no? En este vídeo. Esto es extraordinariamente relevante en la medida en la que transmitir adecuadamente esta información pues, ayudará o permitirá concienciar en mayor medida de la importancia de implantar o no las medidas de seguridad propuestas en los informes que se entregan, ¿no? Que se son entregados. Para ello, pues, contar en este caso con expertos en la narración audiovisual dentro del equipo del trabajo, pues es precisamente una necesidad, ¿no? Para poder contar esto y que se entienda.
como último elemento que no podemos pasar por alto, debemos tener en cuenta que el ejercicio o este simulacro que vamos a realizar, además de ser complejo y suponer la participación de perfiles con conocimientos muy diversos, implica también un riesgo físico por parte del equipo. Y esto sí es relevante en cualquier ambiente. En un entorno industrial lo es más si cabe, ¿no? La seguridad de las personas en entornos industriales está algo bastante regulado y algo bastante estipulado. Entonces, las exigencias de prevención de riesgos laborales, en este caso, son muy elevadas. Entonces, conocer con todo el detalle de este tipo de documentación que hay que entregar, todo el tema de seguros, información, medidas adicionales o incluso los elementos de protección individual que se tienen que llevar durante el ejercicio, pues es una condición imprescindible para poder llevar a cabo de manera adecuada todo este simulacro o toda esta simulación de la intrusión. De hecho, me atrevería casi a decir que esto es así hasta el punto que habitualmente es mucho más complejo o arduo de hacer la gestión de prevención de riesgos que casi que obtener la información necesaria para poder definir los propios caminos de ataque. Entonces, por resumir, como habéis visto, y ya para finalizar, emular cada uno de los pasos que un delincuente seguiría para llevar a cabo un ataque permite identificar las debilidades que podrían llegar a suponer un problema real en la propia instalación. Por ello, como hemos ido viendo en cada uno de los apartados, debemos tener en cuenta una gran cantidad de matices y es evidente que además de la participación de personal con gran experiencia y en las distintas áreas de conocimiento implicadas, como hemos comentado, pues, desde expertos de seguridad física, expertos de seguridad lógica, especialistas de intrusión o expertos en el ámbito audiovisual, se requiere de una coordinación que aporte esa visión de la seguridad que desde nuestra experiencia permite seguir avanzando en esa protección en esa protección integral o de seguridad integral. Entonces, antes de terminar, hemos preparado un pequeño tráiler, un pequeño vídeo que, aunque está anonimizado y no cuenta con el detalle de los resultados de una evaluación, sí que creemos que puede trasladar conceptualmente el formato del documento gráfico que solemos realizar en este tipo de proyectos. Bueno, pues con este pequeño tráiler que, como decía Miguel, pretende únicamente trasladar ese formato, ¿no?, de lo que se genera como vídeo resumen del proyecto, vamos a terminar. A modo de repaso, y ya para cerrar la sesión, hemos visto que la seguridad integral es un concepto que va más allá de la suma de la seguridad física y la seguridad lógica, ¿no?, y que ese riesgo existe, que hay preocupación al respecto, una preocupación motivada y que además se está legislando en esa materia en este momento. Además, que una buena aproximación, ¿no?, para abordar esta cuestión, pues es evaluar nuestras instalaciones con esa visión integral, ¿no?, donde será relevante, por supuesto, que el equipo de trabajo disponga de esos conocimientos, no solo de seguridad física y de seguridad lógica, sino de esas dependencias que existen entre sí, donde además este ejercicio nos tendrá que permitir obtener una foto de cómo estamos y probar en qué medida los elementos que hemos encontrado pues tienen en realidad consecuencias reales, ¿no? De modo que con todo ello podamos establecer un conjunto de medidas, de acciones que, teniendo en cuenta esa visión integral, pues nos permita avanzar en la seguridad de nuestras instalaciones. Y por último, este elemento que hemos dicho ya que es muy relevante, ¿no?, el disponer de herramientas en un formato que sea ejecutivo y que sea visual, que nos permita trasladar a la compañía, a la dirección o a los responsables de los departamentos de seguridad la situación en la que en este momento pues, nos encontramos. Y nada, si os parece bien, lo que vamos a hacer ahora es ya pasar a la ronda de preguntas que tenemos por aquí. Vale, vamos a ver. Por aquí dice,
Para una compañía que tenga muchas instalaciones, ¿por dónde se debería comenzar, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes aproximaciones. Habitualmente, ¿no?, lo que decimos es, bueno, veamos las instalaciones que tenemos y definamos por criticidad por dónde tenemos que empezar, ¿no? Cuáles son las más críticas, cuáles son las menos críticas. Aquí es importante tener en cuenta un matiz del que hemos hablado durante la sesión precisamente, y es que ojo con cómo definimos la criticidad, ¿vale? No caigamos en el error que estamos comentando. O sea, criticidad no siempre significa, o sea, una instalación más crítica no siempre es la que es más crítica desde el punto de vista del proceso, ¿no? Sino aquellas que pueden dar acceso lógico o físico a otras redes, a otras instalaciones, ¿vale? Entonces, como decía, eso no es sencillo y probablemente eso requerirá, en un caso particular, ¿no?, como el que preguntáis, de un análisis previo para poder definir, ¿no?, cuáles son las mejores instalaciones por las que comenzar a trabajar. Vale, otra por aquí dice: ¿cuál es la duración de un proyecto de este tipo y cuánta parte de los trabajos es en modo presencial y cuánto en modo remoto? Sí, bueno, sí, la contesto yo. Bueno, podemos entender que la duración del proyecto es algo extensa, ¿no?, por la cantidad de fases que hemos ido viendo durante la presentación, pero aproximadamente podríamos tener una duración de entre mes y medio y 2 meses, contando desde que se inician las primeras fases de búsqueda de información pública, ¿no?, de la instalación, hasta que se finaliza el ejercicio de intrusión y finalmente pues, se entrega toda la parte pues, de informes y del montaje del vídeo que cuente la historia que se quería seguir. En cuanto a qué trabajos se pueden realizar en modo presencial y cuántos en modo remoto, bueno, pues atendiendo un poco a las fases que hemos comentado, lo que correspondería más con la parte de ingeniería social y la parte de búsqueda de información, pues evidentemente esa parte pues, se puede realizar de manera remota. Sí que es verdad que la parte de ingeniería social asociada al media dropping o al esparcir USBs, pues sí que requiere de una componente más física, ¿no?, más presencial. Luego, lo que serían las fases de análisis de las vulnerabilidades y análisis del proceso productivo o proceso industrial de la instalación, pues esa aproximación nosotros creemos que debe ser presencial, ¿no?, porque al final pues, ver el proceso en directo pues, te aporta mucha más información y las pruebas que puedes hacer pues, muchas veces son más completas que las que puedes hacer de manera remota. Y finalmente, como es obvio, la parte de simulacro pues, también tiene que ser de manera presencial, ¿no? Y algo pues, en remoto quedaría también pues, la parte de generación de informes y la parte del montaje del propio vídeo. Vale, pues tenemos tiempo para una última pregunta. Como habéis comentado, la ciberseguridad IT y la ciberseguridad OT se gestiona generalmente desde áreas o departamentos distintos. A día de hoy, todos sabemos de los riesgos existentes en cuanto a los ataques que podemos recibir de ambos sabores. Bajo vuestra experiencia, ¿cómo consideráis que podríamos acercar ambas áreas ciber IT y OT para el éxito común? Bueno, aunque ciertamente no hemos entrado en detalle en esta sesión sobre esos dos mundos, ¿no?, de la parte IT y la parte OT, es cierto también que puede ser casi de aplicación muy similar a cuando hablamos de seguridad física y de seguridad lógica. Al final, lo que estamos tratando, tanto cuando decimos IT-OT o cuando hablamos físico-lógico, estamos tratando de poner en conjunto a trabajar a personas que tienen formaciones, culturas y backgrounds muy distintos, ¿no? Entonces, aquí el paso inicial es siempre una parte que no es nada técnica, ¿no?, que es casi de concienciación o de trabajo compartido, ¿no? Es importante que se formen equipos compuestos por personas de esas diferentes áreas para que poco a poco esas reticencias o esas dificultades de comunicación que muchas veces pues se nos generan, ¿no?, con el propio vocabulario que utilizamos por el entorno en el que trabajamos, pues esas limitaciones poco a poco se vayan reduciendo. Esa brecha que existe entre esos mundos, ya digo, esto es aplicable tanto a la parte IT como parte OT, como cuando hablamos de físico-lógico, los vayamos acercando esos mundos, ¿no? Yo diría que es
el primer paso que tendríamos que seguir. Pues yo creo que hasta aquí la sesión, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os haya resultado interesante esta sesión. Os dejamos por aquí nuestros correos electrónicos por si tenéis alguna pregunta adicional en el futuro. Y nada, esperamos veros en próximas ediciones de estos webinars. Hasta pronto.